Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. República Dominicana, así comenzamos en este inicio de semana. Hoy es lunes 8 de noviembre del año 2021. Qué bueno que están en sintonía con nosotros, qué bueno que nos premian con su atención y sobre todo qué bueno que Dios nos brinda una nueva oportunidad cada tarde de reencontrarnos con ustedes en este lunes con energías renovadas, con mucho ánimo. Soraya Castillo con ustedes. Esto es ¿Qué pasa? Radio. Estamos en Neon 89.3, pero como de costumbre a través de nuestras plataformas digitales, en YouTube en vivo y en Instagram no. Por el día de hoy con unos asuntitos técnicos. Aquí está Manuel Canela en la mesa como siempre y todo un equipo que nos acompaña y hace posible que lleguemos hasta ustedes. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Soraya. Buenas tardes, país. A todos los que nos acompañan cada día de 2 a 3 de la tarde. Para nosotros siempre es un placer, un privilegio poder compartir este rato con ustedes, esta sobremesa de ¿Qué pasa? Radio, compartiendo las informaciones más importantes y también nuestras reflexiones sobre aquellos temas que son de interés para toda la ciudadanía. Así es. Buen provecho a los que ya han almorzado, a los que lo van a hacer. Feliz cafecito. Aquí estamos nosotros ya con nuestro cafecito de la tarde. Así es que, qué bueno. Muchas informaciones en el día de hoy. Un fin de semana también cargado de muchas informaciones. La atención de casi en su totalidad y de la mayoría de la ciudadanía está centrada en la problemática con Haití, inevitablemente. Inevitablemente, como bien apuntas, Haití sigue siendo uno de los temas centrales del país. Precisamente el presidente tiene una reunión esta tarde con diferentes líderes de todos los sectores de la sociedad, incluyendo sector empresarial, sector religioso, sobre aquellas nuevas medidas que puedan que se estén tomando en las próximas horas y también revisar aquellas que ya se tomaron y verificar cuál es la pertinencia, si es necesario hacer ajustes. Porque cuando se tiene un país vecino como Haití que está pasando por una situación como la que atraviesa dicho país, entonces debemos estar todo momento como tú bien dijiste el viernes, en sesión permanente. Y yo creo que desde ¿Qué pasa? Radio hemos tratado de asumir ese compromiso social con respecto al tema de Haití y mantener a toda la población que tal vez no vive en carne propia, porque como siempre decimos, hay una distancia que nos separa de la frontera, pero que en una u otra medida puede verse afectada por la situación del pueblo haitiano. Así es, en este momento en que la situación sigue siendo muy tensa en la frontera dominico-haitiana. Vamos de inmediato a conocer cuáles son esas informaciones, esas noticias que han sido noticias en este día hasta este momento con nuestro flash informativo. Flash informativo. Tanto el Ministerio de Salud Pública informa que son 5 las provincias que registran la mayor carga de contagios del COVID-19. Será a partir del 1 de diciembre cuando se estarán implementando más controles contra el COVID, de acuerdo al ministro de Salud. El ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez, aseguró que Haití representa la principal amenaza para el país. La audiencia para revisar la medida de coerción al mayor general Adán Cáceres y los demás imputados en el caso Coral pautada para hoy fue aplazada para el próximo viernes debido a que hay que esperar los resultados de una prueba de COVID que se hizo la jueza apoderada. Flash informativo. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia estableció el criterio de que cuando el artículo 331 del Código Penal describe elementos constitutivos de la violación sexual, señala que se trata de la penetración sexual de cualquier naturaleza que sea. El director del Instituto Postal Dominicano, el Impostón, Adán Peguero, solicitó este lunes al presidente Luis Abinader una licencia de 3 meses en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades durante la presente gestión. Y el Tribunal Constitucional acogió una acción directa de inconstitucionalidad sometida en contra del artículo 27 de la Ley 1306 que prohibía la separación por la causa de mutuo consentimiento antes de los 2 años de matrimonio y después de los 30 años, cuando el esposo tenga más de 60 años de edad
y la mujer 50. Flash informativo. Y el gobierno iraquí desplegó tropas en Bagdad tras un intento fallido de asesinato con drones armados contra la residencia del primer ministro. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de farsa las elecciones de Nicaragua, en las que el mandatario Daniel Ortega tiene asegurado su cuarto mandato consecutivo tras impedir la participación de sus principales rivales. Por otra parte, la Agencia Alimentaria de la ONU dijo el lunes que el número de personas al borde de la hambruna en 43 países ha aumentado hasta 45 millones de personas. Flash informativo. Tanta comida que se desperdicia, Dios mío, qué lamentable y qué injusticia, ¿verdad? Cuando hablamos de justicia social y leemos este tipo de informaciones que vienen a corroborar una situación mundial que conocemos, entonces esto lamentablemente son números y datos que lamentar. Sí, la verdad que es bastante penoso que todavía en el 2021, con una población mundial que va en aumento, pero que 45 millones estén en hambruna. Y miren, cuando la ONU te habla de hambruna, te habla prácticamente de pobreza extrema. Y para la ONU, pobreza extrema son personas que tienen que sobrevivir con menos de $1 diario. Entonces, extrapólelo usted a este tipo de personas que tienen que hacer su vida con menos de 57 pesos con 25 centavos al día, en la situación tan precaria con la que vive para poderse alimentar. Lógicamente es una situación de hambruna, una situación de desnutrición que es como una avalancha, porque yo estoy en hambruna, salgo embarazada, entonces también viene un niño desnutrido y así sucesivamente, eso se sigue agravando. Aquí tan cerca como en Haití hay una situación de hambruna en gran parte de la población, tienen un desabastecimiento de los principales alimentos. Así es. Bueno, pues mira, en cuanto a las cosas de las que me quiero referir, dos temas. El primero, recordar a nuestra audiencia, recordar a toda la nación que a partir de este lunes los Estados Unidos tienen nuevos requisitos. Entra en vigencia ya los nuevos requisitos para las personas que pretenden entrar a territorio estadounidense. Y esas medidas que fueron implementadas por los Estados Unidos establecen que cada viajero debe tener al menos 2 dosis de las vacunas que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, o sea, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm y Moderna. Además de la tarjeta de vacunación completa con por lo menos 2 dosis de la vacuna, de esas vacunas mencionadas, los viajeros deberán presentar una prueba negativa de PCR o de antígenos hecha con 72 horas previo a ese viaje. Ya esa medida de la prueba negativa ya estaba desde hace meses en ejecución y en funcionamiento, pero ahora se le agrega el tema de la tarjeta de vacunación. Eso aplica igualmente para los extranjeros que no sean residentes permanentes en los Estados Unidos y que no estén vacunados, que no podrán entrar a los Estados Unidos. Dice el gobierno de los Estados Unidos que hay algunas excepciones muy limitadas en cuanto a estas medidas, pero todo el que pretenda entrar a territorio norteamericano a partir de hoy, 8 de noviembre, tiene que llevar su tarjeta de vacunación y además una prueba PCR o de antígenos negativa. Sí, y lo interesante de todo esto, Soraya, es que a partir de hoy también los Estados Unidos vuelve y le abren las puertas a Europa. Correcto. Europa estaba cerrado para Estados Unidos. En la mañana de hoy vi una imagen de una agencia de viaje local en la cual ponía 2 aviones de la aerolínea British Airways que despegaban desde Londres al mismo tiempo, ambos con rumbo hacia los Estados Unidos. Y entre las recomendaciones que hacía esa agencia de viaje, aparte, claro, de lo que tú indicas, es que decían, miren, en los próximos días tomen en cuenta que para el tema de la llegada al aeropuerto deben hacerlo con mucha más anticipación. Bien. Si están en Estados Unidos, porque al abrirle nuevamente las puertas a Europa, entonces la cantidad de personas en los aeropuertos y el cúmulo de trabajo que van a tener las aerolíneas va a aumentar. Eso es hasta que todo se normalice, pero sí, ciertamente Europa no podía, para tú poder entrar a Estados Unidos, tenía que haber estado por lo menos 2 semanas que fuiste a Europa. Es decir, sales de Europa, duras 2 semanas en otro sitio y ahí podías entrar a Estados Unidos. Ya no, ya usted puede viajar siempre y cuando cuente con los requisitos que mencionabas.
Así es. Bueno, y brevemente también referirme a la situación del director del Instituto Postal Dominicano, el Impostón, Adán Peguero. Este señor está solicitando al presidente de la República tomar una licencia de 3 meses en medio de esta situación mientras se lleva en curso la investigación de lo cual se le acusa. Y son situaciones que verdaderamente uno no entiende, porque hay hallazgos de diversas instituciones como la Unidad Antifraude, la Contraloría General de la República y otros organismos que ya han determinado que hay temas que investigar. Vamos a decir, como dicen ustedes los abogados, que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero un funcionario que esté bajo investigación, y son las cosas que a veces uno no entiende de la República Dominicana. Esto sucede, sin ánimo de comparar, esto sucede en otro país y hace tiempo que este señor estuviera destituido, o por lo menos que el presidente de la República lo haya suspendido. Aquí las palomas le están tirando a las escopetas. Entonces él incluso que pide una licencia. Esto no es cuestión de una licencia, y siempre hemos dicho que no nos vamos a liberar y posiblemente en ninguno de los gobiernos del mundo de que aparezca uno u otro que cometa este tipo de hechos de corrupción. Pero entonces, ¿cómo se enfrenta la corrupción? Con las debidas consecuencias. No puede haber impunidad, y esto es una muestra más de que aquí se perdonan ciertas cosas o se mira para otro lado. Hay organismos dentro del Estado que están para velar. Por ejemplo, como ya había dicho, la Unidad de Fraude de la Contraloría General de la República, que incluso ya han recomendado al presidente de la República la destitución del director general del Impostón. Incluso su consultor jurídico ha señalado que ha cometido y que ha incurrido en faltas graves en un informe que envía al presidente de la República y sobre el cual hace, o a través del cual hace su solicitud de que este señor tiene que ser puesto, destituirlo. Sí. Destituirlo. Eso no es cuestión de una licencia y de tal. Usted está siendo señalado, usted no puede ser parte del Estado. Punto final. Entonces, igualmente la Procuraduría General de la República tiene otro departamento u otra institución que es la de persecución de la corrupción administrativa, el PEPCA, que igualmente entiende que este señor debe ser destituido. Uno no entiende cómo ante informes que se han abierto, que se han elevado hasta el presidente, que hay investigaciones, que hay señalamientos de aparentemente cosas muy específicas y demostradas, cómo este señor sigue todavía en la posición. Esas son las cosas que en República Dominicana tenemos que ir cambiando. El presidente de la República, al asumir el cargo, hablaba de un cambio, hablaba de una justicia independiente, hablaba, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las demostraciones sin dilación, sin que le tiemble el pulso, que el presidente de la República tiene que empezar a dar esos indicios, a dar esas demostraciones de que ante un hecho, sea quien sea, el propio presidente ha dicho, caiga quien caiga, aquí, el que haga algo indebido, caiga quien caiga, sea quien sea, se le va a someter a la justicia. Entonces, ¿qué hace este señor? Eso fue la semana pasada. Ya tiene inclusive, se dijo, una citación para mañana martes. ¿Qué hace este señor todavía en esa posición? Sí, eso es algo que vamos a ver lo que hace el presidente. Al presidente ya se le entregó el informe de parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Es que no debió ni siquiera esperar el informe, debió tomar él la decisión. Sí, yo entiendo que pudo haber sido un poco tal vez más proactivo el presidente, pero ya tiene el informe. Hay un informe que recomienda su destitución de parte de la propia Dirección General de Contrataciones Públicas, porque se dieron irregularidades en la contratación principalmente de una de las empresas, de Mía Cargo Group. Hubo irregularidades que vienen desde el gobierno anterior aparentemente, pero como bien dice, este es el momento en el que el presidente debe demostrar si realmente las reglas y la ley aplica para todo el mundo o solamente hay villanos, o si hay villanos favoritos. Que quede bien claro, no es necesario que sea un delito penal
para tú poder destituir a un funcionario. O sea, los funcionarios también cometen faltas que van en contra de la ley, que no necesariamente implican una condenación en justicia. Pero aquí estamos claros, aquí se cometieron faltas en un proceso de licitaciones públicas que deben ser digamos, castigados. Y sí, el presidente, en lo que se averigua el caso, en lo que el PEPCA decide si va a someter o no va a someter a este funcionario, yo creo que si tu organismo encargado de las contrataciones públicas te está recomendando la destitución de un funcionario por una irregularidad en una contratación, entonces o tú destituyes a ese funcionario o mejor olvídate de ese organismo de contrataciones públicas, porque entonces ¿de quién te lleva como presidente de la República? Exactamente. Y mientras en el país, hablando hace un momentico de la impunidad, mientras en República Dominicana no se den castigos ejemplarizadores, pero pasar del dicho al hecho, por eso bien dice el dicho y el refrán, del dicho al hecho hay un gran trecho. El presidente de la República le ha dicho a este país que sea quien sea y se trate de quien se trate, esa persona va a ser destituida y va a ser sometida a la justicia. Aquí tiene un ejemplo. Claro, porque mira, Soraya, la verdad que los actos de corrupción siempre van a existir. Y yo cuando hablo de este tema, yo soy de los que piensan, mira, la corrupción hasta cierto punto es inevitable. Ahora, lo que sí se puede evitar es la impunidad. Por eso entonces, te decía, no nos vamos a liberar de que siempre aparezca alguien que cometa tal o cual cosa. Lo mismo con el tránsito, siempre va a aparecer quien conduzca y se lleve un semáforo en rojo y quien haga algo indebido durante estar conduciendo, que vaya en contra de la ley de tránsito, pero claro, ¿cuáles son las consecuencias? Llega un punto en los Estados Unidos que tú te puedes quedar sin tu licencia de conducir y te pueden imponer una sanción de que son 3 años o de que son 5 años. Y puede llegar un punto en Estados Unidos o en Europa donde tú definitivamente pierdas el derecho a conducir. Y lo grande... Entonces de eso se trata, de que hayan castigos ejemplarizadores, de que haya consecuencias para aquel que decida incurrir en cualquier acto que vaya en contra de la ley. Pero aquí el dominicano quiere vivir de espaldas a la ley. Como chivo sin ley. Como chivo sin ley. Y eso ley. del tránsito que tú dices, lo grande es que la ley de tránsito de República Dominicana establece un sistema de puntos que pueden llegar a penalidades de ese tipo. Claro. Lo que pasa es que aquí las leyes son letras muertas muchas veces. Por eso yo me incomodo a veces cuando aquí discuten, no, porque yo no quiero que esa ley diga tal cosa o tal otra. Y muchas veces se aprueban las leyes y si a la autoridad de turno no le da el gobierno las ganas de que se apliquen, pues no la aplican. Eso es así, simple y sencillamente lo que ocurre en República Dominicana, y ocurre, como tú bien dices, en el tema del tránsito, ocurre en el tema de corrupción y en todos los temas que afectan la vida nacional. Así es. Bueno, esperemos cuál va a ser la respuesta desde el gobierno, la respuesta del presidente de la República. Que solo puede haber una, o el presidente lo destituye o lamentablemente el presidente va a estar actuando en complicidad y le va a estar dando rienda suelta a esos funcionarios que quieren descarriarse. Así es. Señores, vamos a una pausa y volvemos. Está quitado ya el director de Impodón. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase con Soraya Castillo.